¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Este es el video tutorial que habíamos prometido antes de irnos de vacaciones. Ya estamos en vacaciones, es 21 de diciembre. Sin embargo, vale la pena la espera. Tengo información medular que permite que llenemos específicamente el apartado. Ahorita se los muestro. El que tiene que ver con, aquí está, principales resultados del trabajo de campo. Entonces, este video tutorial habla de cómo responder a cuántas personas sufren hambre en el municipio y estadísticamente más o menos dónde se distribuye la población afectada. Características en común, si es que se pueden encontrar, pero sobre todo estas dos preguntitas. Noten que de este se trata, vamos a ver aquí, es el título 1, lo cual representa un apartado grande, y estas dos representan título 2, así que estos son composiciones más pequeñas. Piénsalo de otra forma, como un capítulo, principales resultados del trabajo de campo. Entonces vamos a responder a el diagnóstico como tal. Ya vamos a responder a cuántas personas sufren hambre y dónde se distribuyen. Y para ello he desarrollado, por eso tardé un poco más, un paquete de datos que se va a disponer para ustedes en nuestro Facebook Groups que se llama Diagnóstico Alimentos. En él tenemos información sustantiva. Vamos a abrir el archivo PDF. Es el cuestionario ampliado del Censo Nacional de Población y Vivienda, Censo 2020. Y bueno, pues aquí hay una variable, ¿sí? Por ejemplo, esta no es útil, pero habla de alimentos. Y básicamente acá está. Muy bien, el apartado 6, alimentación. Noten que dice, ahora le voy a preguntar sobre la alimentación de las personas que viven aquí. Obviamente es el cuestionario. Y la primera pregunta del apartado 6 es acceso a los alimentos en la vivienda. En los últimos 3 meses, alguna vez en su vivienda, por falta de dinero o recursos, se quedaron sin comida, y las personas pueden responder sí, el código es 1, o no, código 3. Noten que existe una segunda pregunta que al mismo tiempo responde dos cuestionamientos. Alimentación de los adultos. En los últimos 3 meses, ¿alguna vez usted o algún adulto en su vivienda, por falta de dinero o recursos, tuvieron una alimentación basada en muy poca variedad? Noten que esta habla de si se quedaron sin comida y esta habla específicamente de la variedad de los alimentos. Códigos 1 y 2, uno para sí, 2 para no. Y al mismo tiempo, en los últimos 3 meses, ¿alguna vez usted o algún adulto en la vivienda, por falta de dinero o recursos, dejaron de desayunar, comer o cenar? Aquí hablaba, en primer lugar, en general, si se quedaron sin alimentos. Habla de la variedad y aquí habla del desayuno, comida o cena. Códigos 3 y 4 de forma respectiva. Y también está la pregunta 3, que al mismo tiempo responde a 3 cuestionamientos. ¿Alguna vez usted o algún adulto en su vivienda, por falta de dinero o recursos, comieron menos de lo que usted piensa debían comer? Por falta de dinero o recursos, sintieron hambre, pero no comieron, que es todavía más grave. Por falta de dinero o recursos, solo comieron una vez al día o dejaron de comer en todo el día. Entonces, en resumen, el INEGI sí realizó estas preguntas, pero no están presentes en resultados ITER ni en resultados manzanas. Su procesamiento requiere de otra tabla de datos que ya he conseguido para ustedes, y básicamente se encuentra en este archivo. Es un archivo muy pesado que pesa 114 megas. No se espanten, dejen que abra. Y mientras vamos a observar este documento que se llama Diccionario Cuestionario Ampliado. El archivo Diccionario Cuestionario, vamos a visitar solamente la hoja Viviendas, y en la fila 414 se encuentra la descripción del apartado Alimentación,
Y aquí podemos observar acceso a alimentos a la vivienda, que en la encuesta es esta, ¿no? Entonces, noten que aquí dice, en los últimos 3 meses, alguna vez en su vivienda por falta de dinero o recursos se quedaron sin comida. Es exactamente lo mismo. Y tenemos códigos 1, 3 y 9 como posibles códigos que se puedan recolectar, ¿no? Voy a poner solamente en amarillo. Se trata de la pregunta 73 en el cuestionario ampliado de Censo Nacional de Población y Vivienda. ¿Cuáles otros hablan de alimentación? Bueno, el que responde de manera tangible y de forma rápida a el diagnóstico, porque estamos suponiendo, esto es muy importante, que fueron a campo. Esto es la parte anterior. Estamos suponiendo que fueron a campo, que diseñaron un instrumento de recolección, acá está, y que fueron a campo. No lo hicimos, pero tenemos ya la información de respuesta y vamos a imaginar que realmente se fue a campo, pero que tenemos la información del INEGI que coincida, ¿no? Entonces, afortunadamente tenemos esa información. Bueno, entonces se trata de estas variables. ¿Cuántas variables? Son todas estas preguntas, las voy a poner en amarillo, nada más para que las podamos identificar. Se trata de la pregunta 73 a la pregunta 78, ¿sí? Y no hay que olvidar estos mnemónicos: alimentación, ALIM, ADL 1, 2, 3, 1, 2, perdón, este es ING, ALIM, obviamente ingesta alimentos, por eso se llaman de esa forma. Hasta ahí. Vamos a ponerlo en color amarillo porque estas son las variables que vamos a buscar en el archivo enorme de 114 megas. Lo voy a comenzar a abrir dependiendo de la capacidad de su computadora. Va a tardar. Aquí noten que ya está empezando a cargar. Vamos a esperar. No muevan nada en la computadora. Déjenla así como está. Y esperemos. Muy bien, ya abrió el archivo. Ya está configurado para que solo vean los encabezados. Esto no lo necesito. Y vamos a comenzar la búsqueda de esas variables. Como podrán observar, es una tabla enorme, por eso es muy pesada. Contiene la información de todos los municipios y lo primero que recomiendo que se realice es filtrar el número del municipio con el que se va a trabajar. Por eso lo recomendé en reiteradas ocasiones, que lo apuntaran en algún lugar. En este caso yo voy a trabajar solamente con el municipio 044 o 44, que en este caso es Córdoba. Muy bien. Y cada una de estas filas representa una encuesta. Por eso es muy pesado. Me voy a ir a la última fila, que en mi caso marca esta posición. En su caso marcará otro tipo de posición porque están con diferentes municipios cada uno. Control Shift, flecha hacia arriba, selecciono todas las filas, Control C, Control V y pego como valores. Entonces ya filtré y exporté los valores solamente del municipio con el que estoy trabajando, que en este caso es 044, y la tabla anterior que se llama viviendas 30, la voy a cerrar. La voy a cerrar porque es un archivo que pesa más de 100 megas y ya me quedé con la tabla específicamente para mi municipio. Bueno, vamos a hacer el procedimiento ya conocido: inmovilizar fila superior. Vamos a utilizar datos, filtro y listo. Muy bien, obviamente recomiendo guardar este archivo. Yo le voy a poner alimentos, ¿sí? En este caso 044 Córdoba, para que esté seguro de que se trata de ese. Y vamos a regresar a revisar los mnemónicos. El primer mnemónico que me interesa es alimentación, que representa la pregunta
en los últimos 3 meses alguna vez en su vivienda por falta de dinero o recursos se quedaron sin comida. Entonces la variable o columna alimentación es la más importante. Selecciono fila 1, control B alta, alimentación sin acento y ya la localizó. Acá está. Se encuentra en la posición BU. La voy a poner de color amarillo solamente para tener una representación y voy a realizar el proceso de recodificación. 1, sí, 3, no. Entonces vamos a empezar, primero selecciono la columna, control B, reemplazar, le voy a decir que me busque todos los 1, ok, ya me perdí, por eso mejor recomiendo que se apunten en una libretita antes de recodificar, 1, sí, y 3, no. Entonces nuevamente selecciono la columna, que busque todos los 1 que se conviertan en sí, encontró 207 unidades de análisis que respondieron a que sí han pasado hambre y vamos a recodificar el 3 que signifique no. Muy bien, ya lo hicimos, 2600 y tantas, pero ya encontramos población que sí ha tenido hambre. Y una vez vamos a recodificar la siguiente variable, alim ADL1, vamos a revisar si es correcto, alim ADL1, que representa la pregunta, por falta de dinero o recursos tuvieron una alimentación basada en muy poca variedad. La primera pregunta que recodificamos habla de si se quedaron sin comida, que es lo que responde directamente a nuestro diagnóstico, y aquí habla de la variedad. Son códigos distintos, por eso lo vamos a recodificar cada una de forma separada. 1 sí y 2 no. Selecciono la columna. Si es 1, que lo convierta en sí. Y si es 2, que lo convierta en no. Muy bien, ya hicimos la recodificación. Vámonos con la siguiente pregunta o mnemónico. Alim-ADL2. Vamos a ver si es correcto. Ah, miren, noten que aquí este es un error clásico. Como la variable contenía un número 2, la recodificó como sí. Vamos a ver si eso es correcto. Ok, aquí veo un error. El 2 no debió haber sido recodificado como sí. Voy a regresar, control Z, control Z, control Z. Oh, ya lo encontré. Miren, el 2. Ah, ya entendí. Este era un 1 y lo convirtió en sí porque está acá arriba. Estamos bien. Esto no debería haberse hecho, pero lo recodificó. No importa, no pasa nada. Ahora sabemos que cuando diga 2 se convierta en no. Excelente. Ya está la recodificación. Vámonos con la siguiente variable. Noten que aquí hay un 2. Se trata del mnemónico alim ADL2. Alim ADL2. Las categorías posibles de respuesta son 3 y 4. 3 para sí. Vamos a recodificar en primer lugar esa. 3. Sí. Muy bien. Y 4. No. Excelente. Ya tenemos 3 variables o columnas recodificadas. Vámonos con ing alim, acá está ADL1. Tenemos 2 categorías posibles, 1 y 2, 1 para sí. Vamos a recodificar. Entonces tenemos 1, es sí. Y vamos a recodificar 2 con no. Mayúsculas y minúsculas. Ok. Ya tenemos esta variable. Noten que también me cambió el nombre acá. Ok, esas cosas pasan. Y de este lado tenemos ing alim ADL2 y sus posibles códigos son 3 y 4, 3 sí y 4 no. Mismo procedimiento, 3
sí y 4 no. Muy bien, y la última variable, ing alim adl3, vamos a revisar si es cierto. Excelente, sí, es esa. Y tenemos 5 y 6. 5 para sí, recodificamos. 5 para sí y 6 para no. Listo, entonces ya tenemos estas variables. Yo recomendaría de una vez cambiar el nombre de las preguntas, ¿sí? Vámonos una por uno. Vamos a recodificar en primer lugar alimentación. Sobre esta vamos a copiar toda la pregunta, control C, y aquí, no aquí, sino aquí, voy a pegar la pregunta. Esto es muy útil porque, miren, clic secundario, formato de celdas. Le voy a decir que la alineación sea ajustar texto. Y listo. Tenemos la pregunta. Cuando generemos la gráfica con tabla dinámico, va a respetar la pregunta. Esta es la siguiente. Es alim. Y es esta la pregunta. La voy a copiar. También podemos copiar la descripción. Sí, en este caso creo que es más pertinente la descripción. Es más corta. Y la vamos a pegar aquí. Vámonos con alim 2. También esta, creo que es mucho más entendible que toda la pregunta. Muy bien, aquí está. Ok, entonces vámonos con alim adl2. Acá está. Control C. Editamos desde el formulario. Enter. Vámonos con el siguiente. Control C. Edito. Enter. Solo faltan dos. Aquí están. Estamos cerca. Aquí está. Ya casi terminamos el proceso de recodificación desde una tabla original. Control C y finalmente edito. Control V. Muy bien. Ahora lo que sigue es que tenemos mucha información y generalmente la podemos recodificar. Podemos seguir recodificando variables. Incluso nos da si el tipo de hogar es un hogar nuclear, ampliado, etcétera. El jefe, del sexo del jefe, si es hombre o mujer, etcétera. En este momento esa información no nos interesa mucho. Esto tal vez sí nos interese. Recomendaría la recodificación de la variable tamlog, que es la última. En mi caso tenemos códigos 1, 2 y 5, que son 1, 2 y 5. Ah, no, me equivoqué. Sería 1, 2 y 5. Estas son el tamaño de las localidades donde presuntamente hay o existe hambre. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces lo que nos interesa son estas columnas, pero también nos interesa de manera definitiva información acerca de el número del municipio, la localidad y también el identificador de vivienda. Bueno, ¿por qué? Vamos a subir por completo. Ok. Y tenemos, en este caso, vamos a buscar identificador de vivienda. Dice, identificador de vivienda se compone por muchos caracteres, ¿no? En este caso, por 12 caracteres. La longitud es de 12 caracteres. Eso significa que puede tener información valiosa. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar la columna B, C y D. Permítame un momento, quiero ver cobertura. Está bien. B,
C y D, control C, y voy a abrir una nueva hoja, como se ve en la parte inferior izquierda, y voy a pegar esta información. Muy bien. Y ahora aquí junto vamos a pegar las variables que hemos recodificado. Si mal no recuerdo están en BU, acá está, acceso a los alimentos en la vivienda, y voy a seleccionar desde BU hasta BZ. Control C y Control V. Muy bien, ya quedó. Entonces, vamos a realizar la graficación correspondiente que va a dar respuesta directamente al apartado ¿cuántas personas sufren hambre en el municipio? Me voy a preparar para pegar esa información. Noten, aquí voy a realizar lo siguiente. Voy a dar insertar gráfico con tabla dinámica. Que lo hagan en una nueva hoja, sí, no hay problema. Empezamos con la primer variable. Ok, ya está. Cuenta, revisen que sea cuenta y no suma. Vamos a ocultar los botones. Y según esta encuesta, de 2.672 encuestas que se realizaron, 207, vamos a revisar la pregunta, viviendas, aquí dice vivienda, 207 viviendas junto con las personas que habitan esa vivienda en el municipio de Córdoba sufren hambre. Entonces vamos a recodificar y a poner la gráfica de manera adecuada. Voy a copiar este título y aquí lo voy a corregir. Córdoba, INEGI, Censo 2020, ¿no? Ok, vamos a editar algunos detalles para que se vea bien la gráfica. Generalmente yo recomiendo el diseño, este diseño, y ahora ya sabemos que se trata de 207 viviendas. Entonces, ¿cuántas personas sufren hambre en el municipio? No tengo el valor de personas, pero sí de viviendas. Voy a poner aquí. Ahora sabemos que en el municipio 044, denominado Córdoba, en el estado de Veracruz, según datos de la encuesta ampliada, sí, eso lo habíamos mencionado aquí, lo voy a ir a la primera página para que lo vean, cuestionario ampliado, según datos del cuestionario ampliado para el censo 2020 del INEGI, presentado sus resultados hasta enero de 2021. Se trata de ¿cuántas? 207 viviendas en las que las o los encuestados dijeron, y vamos a revisar la pregunta, ahí está. Primero vamos a escribir la pregunta, control C, en que viviendas, en que a partir de la pregunta, los puntos, pego la pregunta, ¿sí? Es mucho más útil ponerlo de esta forma o como una cita o como un texto destacado, como énfasis. En este caso lo voy a poner como cita. Ajá. Respondieron sí. Por el contrario, un total de ¿cuántas? Vamos a revisar la gráfica.
2.465 encuestas mencionaron no. Ahora, contrario, por el contrario, coma, ok. Bueno, hay muchas formas de interpretar los resultados, esta es una de ellas. A mí me gustaría que esta información se encuentre como un porcentaje del total general. Eso significa que es el 7.75% de la población encuestado. En otras palabras, en Córdoba el 7.75% de la población, más bien de las encuestas del cuestionario ampliado del censo de población y vivienda, identifican de manera directa que en dicha vivienda se quedaron sin comida. Y tenemos ya la respuesta oficial. Claro, aquí voy a copiar la gráfica. Ustedes pueden editarla que se vea más bonita. Y esta gráfica ya aumenta la potencia de estos datos. Hay otras variables que obviamente hay que analizar. Aquí sacamos, perdón, tuvimos una. Vámonos con la siguiente. Alimentación de los adultos. ¿Sí? Cuenta de alimentación de los adultos. Poca variedad de los... acá está, lo voy a cambiar aquí. Ok, ya quedó. Voy a hacer un poquito más para acá. O en su defecto voy a quitar el en blanco. Con eso va a reducir el área. Listo. Incluso creo que puedo hacer un poco más para acá. Ok, ahí se ve mejor. ¿Sí? Podemos seguir describiendo cada una de las preguntas. ¿Cuántas personas sufren hambre en el municipio de Córdoba? Pues ya tenemos la respuesta. Se trata de 207 viviendas. No sabemos cuántas personas porque la pregunta se diseñó así. Alguna vez en su vivienda, en ese momento de la encuesta, por falta de dinero o recursos se quedaron sin comida. Sabemos que del total de las encuestas del cuestionario ampliado, en 207 viviendas en el municipio de Córdoba se encuentran en condiciones de que se quedaron sin comida. El porcentaje que representa esa cantidad es 7.75%. Entonces, de esa manera ya podemos comenzar a planear que la intervención del acceso a los alimentos se tendría que dar en 207 viviendas que representan más o menos, pero depende de cada municipio, son 207 viviendas, más o menos por un factor de 4 personas por hacinamiento o por vivienda, estaríamos hablando que son más o menos 828 personas. Pero aquí la unidad de análisis cambió de personas a viviendas porque ese es el dato que tenemos. Piensen de esta manera que de alguna forma, si por ejemplo ustedes hubieran diseñado esta encuesta, lo que tendrían, ya no lo encuentro, acá está, es hipotéticamente, imaginen que hubieran diseñado la encuesta con estas preguntas. No se preguntó aquí cuántas personas, sino si en esa vivienda al momento de encuestar, alguna vez en esa vivienda por falta de dinero o recursos se quedaron sin comida, ¿no? Bueno, pues es otra forma también muy útil. Recomiendo continuar la graficación de las siguientes preguntas, así como están. Quítenlos en blanco, editen también el título y sometan a la descripción así como lo estuve haciendo aquí. Esta es una presentación, es una opción. Sometan cada una de los resultados que incluya definitivamente el porcentaje de los que dijeron que sí.
Así tenemos una respuesta tangible a cuántas personas sufren hambre en cada uno de los municipios, ¿no? Bueno, hemos obtenido su información. Ahora podemos también observar otro tipo de detalle. Permítanme un momento. Vamos a ver si es posible. Ok. Hay un procedimiento que vamos a hacer. Este es un procedimiento un poquito complejo, pero no tanto. Vamos a extraer información. Primero vamos a extraer el municipio. Vamos a ver qué otra información tenemos aquí. Municipio es 044 hasta acá. Tenemos aquí la manzana, que son, si mal no recuerdo, son 3 dígitos, pero aparentemente no tenemos la ubicación. Es una lástima realmente. No hay información de la ubicación de estas viviendas que mencionaron tener problemas de acceso a los alimentos. Sí, no lo hay. No puedo identificar porque todas aparecen en cero. Generalmente la información que ustedes van a trabajar también de sus municipios, muy probablemente no aparezca ese valor. Seguramente va a aparecer esta característica. ¿Cómo resolver esa duda? Bueno, háganlo de la siguiente manera. Ok, aquí vamos a filtrar datos, filtro, y vamos a revisar que log tenga otra información. No tiene más que 0 y 1. Si hubiera tenido otra información hubiera sido muy útil. ¿Sí? Hubiera sido muy útil. Vamos a revisar qué significa log 50. Eso lo vamos a revisar aquí en el descriptor, en el diccionario pues. Vamos a revisar log 50. Dice clave de la localidad de 50.000 y más habitantes. Pero no nos da la referencia de los códigos, nada más nos dice que es clave de localidad, lo cual no nos es útil. Como pueden observar, aquí no se encuentra otra información acerca de la ubicación, en qué manzana, etcétera. Eso no lo tenemos, pero les tengo una propuesta útil, ¿no? Vamos a dar por sentado y vamos a decir que ya tenemos la información de cuántas personas sufren hambre, de manera también dónde se distribuye la población afectada, ¿sí? Yo tomaría en cuenta las siguientes características para responder a esta pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primer lugar voy a abrir el QGIS, la versión 3.16 o 18, creo que tienen la 3.18. No importa, el procedimiento es técnicamente el mismo. Voy a abrir el QGIS. Un momento. Ok, ya abrió. Voy a maximizar para tener mejor pantalla. Voy a abrir una nueva hoja. Capa. Añadir capa. Capa vectorial. Browser. Voy a buscar la información en donde se localiza. En mi caso yo la dejé en cartografía para GIS. Y vamos a buscar el archivo. Recuerden que eso se los comentaba. Así se ve en mi computadora porque tengo varios programas, pero el nombre del archivo debe de ser extensión shp, .shp. Así, entonces, por ejemplo, va a decir 22 prueba.shp. Con esa extensión es que vamos a trabajar. Voy a abrir el archivo de información que se llame, en este caso, municipios, manzanas, localidades. Voy a trabajar con manzanas y voy a trabajar con donde está localidades y también con ITER. Voy a abrir, añadir, cerrar. Ok, tenemos 3 conjuntos de información distintas. Voy a apagar una hasta dejar solamente las manzanas. Yo voy a seguir trabajando con el caso de Córdoba, cada quien trabajará con su municipio. Y esto no lo habíamos explicado en clase porque es un proceso más avanzado, pero
Si por algún motivo no asististe a clases, estás atrasado en las actividades, este video tutorial te va a servir muchísimo para ponerte al día y también en responder dónde se distribuye la población afectada. Miren, vamos a trabajar primero con manzanas. Quiero sustraer específicamente las manzanas de mi municipio, porque si no voy a trabajar con la información estadística y cartográfica de todos los municipios. Entonces, clic secundario, abrir tabla de datos. Voy a esperar un momento. Noten que son muchos archivos. Voy a ordenar la clave municipio. Le doy un clic en clave MUM. Ahí está, ya se actualizó. Esperen unos segundos, es normal. Y en mi caso voy a buscar el municipio 044. Este proceso lo vamos a hacer de forma manual. Acá está. Hay formas de hacerlo de carácter automático, pero no quiero que perdamos mucho tiempo en ese diseño. Acá está el primer registro del municipio 044, por eso es importante que escriban en una libreta cuál es su nombre del municipio. Selecciono la fila y voy a buscar el último registro 044, lo cual voy a tardar un poco porque Córdoba tiene muchas manzanas. Voy a bajarlo un poquito más rápido. Ustedes tendrán un poquito más de paciencia, de finura en la selección. Ok, ahí me pasé, acá está. Aquí termina. Y para seleccionar desde el primero hasta el último del municipio, noten que ya seleccioné el primero. Ahora voy a oprimir la tecla Shift, que se encuentra en la parte inferior de la tecla Enter. Y voy a seleccionar la última fila. No lo hizo. Oh, está trabajando. Está trabajando el QGIS. Eso espero. Sí, sí está trabajando. Noten que aquí está mi cursor. Está en proceso. Dependiendo del equipo de cómputo que tengan, es la generación, la rapidez con la que puedan trabajar. En este caso ya estoy escuchando el procesador, está trabajando en marcha forzada. Esto es normal, no se me vayan a distraer, no se vayan a desesperar. Estoy esperando a que haga ese proceso. Está tardando. Vamos a esperar un poco más. No sé si alcancen a escuchar mi procesador. Vamos a esperar un poco. Ok. Algo hizo, pero creo que lo hizo mal. Vamos a observar. Voy otra vez a abrir tabla de atributos y voy a buscar la tabla de atributos que mejor corresponda. Miren, ya está abriendo la tabla. Vamos a revisar. Sigue en orden, pero quiero observar. Ok, eso lo hizo mal. Vamos a ver qué pasó aquí. Ok, es que se abrió dos veces. Vamos a ver, sí, miren, ya me estoy moviendo. Aquí puedo observar que está abierta la información en dos momentos. Voy a cerrar una, ok. Noten que tengo abierta dos veces. Dice que mi selección son 3230 filas que representan las manzanas en el municipio de Córdoba. Mucho cuidado con esto, clic secundario y le voy a decir exportar los objetos seleccionados. Sí, solo los seleccionados, que son los 3000 y tantas manzanas. Entonces, vamos a revisar. Ustedes la pueden exportar. No, esto no le muevan. Generalmente va a aceptar lo mismo. Es el sistema de proyección WGS84 Universal Transversal Mercator Zona 14 Norte. Y en este caso, el nombre del archivo, yo recomendaría que se guarde en una carpetita específicamente. Lo voy a guardar acá en cartografía QGIS como prueba. Lo voy a llamar Córdoba porque quiero separar solamente la información de las manzanas. Entonces se va a llamar manzanas Córdoba. Córdoba, listo, muy bien. Y aceptar.
Ahora, a continuación, haremos el mismo procedimiento. En mi caso fue un proceso largo, complicado, porque se trata de muchos objetos. Revisen que los objetos de su caso, o seguramente van a tener menor número de casos o de manzanas, ¿no? Vamos a trabajar ahora con las características. Noten que ya está, ya logré exportar, aquí se quedó el layer que generé y que exporté, que se llama Manzanas Córdoba. Ya solamente están las manzanas del municipio, ¿sí? Las apago. Y también puedo trabajar lo mismo con localidades 2020 alumnos. Voy a dejarlo hasta acá. Entonces voy a utilizar abrir tabla de datos. Voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a extraer solamente las localidades del municipio de Córdoba. Filtro con clave municipio y voy a buscar ahora, acá está, el primer registro, lo selecciono y me voy hasta el último. Vamos a buscar el último, acá está, oprimo la ficha, perdón, la tecla Shift y un clic y voy a esperar. Listo, ya se hizo, miren que fue muy rápido porque son menos objetos. Ahora en la misma capa, noten dónde está mi cursor, clic secundario, exportar como objetos seleccionados, solamente va así a funcionar. Y ahora voy a llamar localidades Córdoba, Córdoba, el acento Córdoba, y listo, guardar. Se va a generar un nuevo archivo, noten que ya se generó el otro archivo. Puedo apagar locali 2020, que son todas las localidades, y aquí solamente están las localidades del municipio que me interesa, ¿no? Puedo eliminar las anteriores, voy a eliminar todas menos las que exporté. Voy a seleccionar manzanas 2020, clic secundario, eliminar capa, le digo que la remueva. Locali 2020 alumnos, le voy a decir que elimine la capa, listo. ITER 2020, en esta ocasión no la vamos a necesitar, ahorita lo vamos a ver por qué, y listo. Entonces ya tengo información solamente de mi municipio, exclusivamente del municipio, y acto seguido lo que voy a hacer es guardar el proyecto de QGIS. En mi caso también lo voy a guardar en la carpetita de diagnóstico, perdón, cartografía para QGIS, la cartografía del municipio, en este caso es Córdoba, y aquí le voy a llamar proyecto QGIS Córdoba Alimentos. Muy bien, ya lo hice. Ok, entonces para responder a cómo se distribuye la población afectada, queremos un mapa de la población más afectada. Vamos a empezar con las manzanas. Tenemos un sistema de variables. Tenemos muchas variables aquí. Estamos abriendo 3.230 manzanas. Y acto seguido vamos a buscar algunas variables que parezcan importantes. ¿Qué variables importantes? Bueno, definitivamente hay una variable que se llama Cinder. Está más adelantito. Aquí están todas, todavía veo de población. Población afro. Vamos a buscar población con discapacidad, población con limitación, población, acá está, con limitación visual. No encuentro la variable. Entonces, un momentito. Vamos a buscar la variable. Acá está grado de estudios, población económicamente activa, población ocupada, población desocupada. Acá está PSIN, PSINDER, es número de personas sin servicios de salud. Por lo tanto, mientras más población encontremos, esta puede ser una variable importante. Otra variable importante
va a ser el total de viviendas habitadas que tienen piso de tierra. Acá hay una. Viviendas habitadas, piso de tierra, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si se tiene las dudas de cuál es la variable que se debe de escoger, para eso tenemos el paquete de datos. En este caso, íter y manzana recodificado, tablas y reportes. Vamos a abrirlo rápidamente. Recuerden que esto recomendé específicamente buscarlo, revisarlo, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a revisar cuál de estas variables es la que me resulta atractiva. Definitivamente la variable, vamos a revisar, que nos da un sentido, una visión de elementos acerca de, ¿cómo decirlo?, de desigualdad, o que probablemente estamos suponiendo en dónde se encuentran en este caso. Vamos a explicarlo así. Las 207 viviendas, voy a imaginar en dónde se localizan a partir de características de vivienda. Por ejemplo, viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada, ¿sí? Que no disponen de drenaje, que no disponen de energía eléctrica, agua entubada y drenaje, y sobre todo esta. Miren, esta concentra, dice energía eléctrica, agua entubada y drenaje. Son energía eléctrica 1, agua 2 entubada, ni drenaje. Son 3 características al mismo tiempo. Esta variable es de suma importancia. La variable se llama BPHNDAT. ¿Sí? El 2 yo se lo agregué para recodificar, pero miren, esto es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a cerrar la tabla y visualizo el QGIS, doble clic para abrir sus propiedades. Ahora voy a visualizar la simbología, el graduado, que el valor sea la variable, y ahora sí la vamos a buscar. Sin embargo, ya la olvidé. Por eso hay que apuntar una libreta. BPHNDET. Vamos a buscarla. BPH, acá está. BPHNDET, acá está. Y voy a cambiar las características a rupturas naturales, 5 escalas, clasificar. Podemos cambiar también el color. En este caso lo voy a poner de color. Ese color está bien. Aplicar y aceptar. Vamos a ver. Listo. Noten que el sistema ya generó de forma automática las manzanas urbanas que coinciden con los valores más altos de frecuencias de vivienda, que en este caso responden a la, continuar, a la variable viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica, agua entubada ni drenaje. Hipotéticamente, vamos a suponer que fue esta manzana donde concentramos o encontramos población que representa las 207 viviendas y que se distribuyen también en esta parte del municipio, ¿no? Pero ya es información más clara, más representativa, que nos da hallazgos. Acto seguido, lo que voy a hacer, había dicho que este video sirve para ponerse al corriente, sería importar la imagen. Esto que estamos visualizando es lo que se va a importar. Importar como imagen, apago agregar formato georreferenciado, dejo estas características, guardar, le digo dónde lo va a guardar. En este caso lo voy a guardar en Córdoba, ¿sí? Y aquí le voy a poner un nombre, le voy a poner, no sé, manzana 1, ¿no? Es un ejemplo. El formato, generalmente recomiendo JPEG, JPEG, acá está, o también el formato TIFF, pero depende. JPEG es el formato más tradicional.
Le voy a dar guardar. Aquí nos dice el mapa se ha guardado correctamente. Muy bien, vamos a buscar otra manzana. Miren, aquí hay manzanas, pero no tienen información. Las que sí tienen información son estas. Muy bien. Vamos a exportar como imagen. Apago la georreferencia, guardar. Le voy a poner ahora manzana 2, 3 y 4. Es un ejemplo, ¿no? Porque aquí vi 2, 3 y 4. Y ya se guardó esa información. Vamos a ver si existe otra manzana en el norte que se nos esté pasando. Aparentemente no. Y les voy a pasar un tip. Si queremos hacerlo más rápido, podemos apagar los ceros y el mapa nos va a dejar exclusivamente las que sí tienen valores. Este es un tip bastante bueno, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con localidades Córdoba. Voy a prenderlo y ahora le voy a dar doble clic y voy a representar en simbología graduado. Ok. Vamos a buscar el valor. La variable va a ser la misma variable. BPH. Pero ya la perdí. BPH. Era más fácil hace un momento. A ver, voy a revisar. Acá está. BPH-NDAT. BPH-ND. Acá está. Ya la seleccioné. Y en lugar de que el método sea color, le voy a poner tamaño. Rotura natural. ¿Sí? Y clasificar. Aplicar. Y aceptar. Ok. Se supone que los circulitos van a representar de forma proporcional valores, ¿sí? Valores de población. Entonces, cuando el círculo esté más grande, su color, su tamaño, va a representar mayor información. Aquí no encontró ninguno. Entonces, otra forma para hacer este tipo de representación les voy a enseñar. Voy a utilizar la variable población total. Le voy a pedir que reclasifique. ¿Sí? Aplicar. Aceptar. Va a salir un círculo muy grande en el centro. Vamos a esperar. Ahí está. Ok. Muy bien. Ya quedó. Entonces podemos ver que es una representación poblacional con base en el tamaño. Y si quisiéramos agregar detalles acerca del nombre en etiquetas, single labels, aplicar, vamos a esperar un momento a la computadora y aceptar. San Rafael Calería es la localidad con mayor población. Hay otras poblaciones o localidades que son más pequeñitas, pero que no representan de manera tangible características de población importantes, ¿no? Voy a revisar aquí en la tabla de atributos para estar seguro otras características. Un momento. Quiero estar seguro. Porque, ok. Aquí no hay información, no se vinculó desde el proceso inicial, ¿sí? Por eso es que también habíamos recomendado, voy a quitarla, eliminar capa, y voy a capa, añadir capa. Voy a añadir la capa. Aquí está. Dice añadir capa, añadir capa vectorial, ahora sí. Y vamos a buscar la capa vectorial de cartografía. Acá está. Habíamos visto locali. Ahora voy a buscar ITER 2020. Añadir, cerrar, ok. Aquí tenemos igual todas las localidades de todos los municipios con los que están trabajando los estudiantes.
te perdiste hace un momento con cómo separar los objetos solamente del municipio, vamos a hacer el mismo caso. Voy a abrir la tabla de atributos. Voy a esperar un momento. Voy a ordenar clave moon solo con un clic. Ya se ordenó. Voy a buscar el número de mi municipio, selecciono la primera fila, en mi caso 044. Voy a buscar la última fila, termina aquí. Y antes de darle clic voy a mantener oprimida la tecla Shift. Y selecciono la fila, suelto el mouse. Ya están seleccionadas. Clic secundario sobre la capa, noten dónde está mi cursor. Clic secundario. Exportar como objetos seleccionados. Aquí le voy a guardar también en la carpetita Córdoba. Aquí se va a llamar ITER. Córdoba. Y aceptar. Automáticamente se hace el filtro. Noten que se generó un nuevo layer. Quito el anterior. Eliminar capa. Y ahora solamente tenemos las localidades que nos interesan. Noten lo que voy a hacer ahora también es clic secundario, propiedades. Voy a iluminar por simbología graduada la variable que les comenté, que se llama, ya lo olvidé, BPH, no, voy a revisar, BPH-NDET, BPH- acá está. Muy bien, ya lo localicé. Que sea rupturas naturales, clasificación de 5. Le voy a dar otra vez clic en clasificar y le voy a aplicar y aceptar. Dependiendo de su computadora va a tardar. Aquí, por ejemplo, voy a apagar el más grande porque esta es la localidad. ITER son resultados de localidad, pero aquí voy a apagar la localidad urbana, por eso que aún así se representa. Ok, y tenemos otras localidades con valores importantes, es decir, hemos identificado qué localidades presentan características de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica, agua entubada ni drenaje. Acto seguido también doble clic sobre el layer y ahora en etiquetas voy a usar single labels. Y pues me gustaría que el tamaño fuera un poquito más grande y en negrita. Le voy a dar a aplicar. Vamos a esperar. Aceptar. Ok, creo que exageré con el nombre. Vamos a apagar los ceros. Ahí está. Tenemos ahora ya un filtro. Estadísticamente la probabilidad de que exista población con problemas de hambre en estas localidades es posible, ¿no? Yo calculo que es un porcentaje significativo, porque estamos considerando una variable delicada que es que no cuenten con 1, energía eléctrica, 2, agua entubada y 3, drenaje. Entonces tenemos ya esta información y acto seguido lo que puedo hacer también, ¿sí? Miren lo que voy a hacer ahora, es añadir la capa vectorial. Voy a regresar, pero ahora quiero municipios, alumnos. Quiero todos los municipios, abrir, añadir, cerrar. ¿Sí? Muy bien. Y noten que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a mantener el cursor oprimido y voy a deslizar hacia abajo para que se mantenga esa información. Quiero cambiar el color, no me gusta. Es un color bastante fuerte. Puedo cambiar aquí. Probablemente un relleno transparente con una línea sólida de contorno sea suficiente. Y ahora sí ya tenemos la perspectiva del municipio de Córdoba en términos geopolíticos con respecto a otros municipios y podemos exportar esa imagen, ¿sí? Vamos a apagar la generación de georreferencia. Ahora le vamos a llamar localidades Córdoba.
Un ejemplo, yo estoy trabajando con Córdoba. Quiero detalle en esta zona, ¿no? Ok, acá está, ¿sí? Acá está. Y bueno, pues aquí puedo hacer también exportar de forma particular la información. Es un ejemplo. Voy a poner localidades Córdoba 2, es un ejemplo nada más, guardar. Y también acá abajo, porque esto me va a servir en la presentación. Entonces aquí tenemos las localidades que tienen problemáticas serias, ¿no? Sobre todo que hemos encontrado con problemas de disposición de energía eléctrica agua entubada. Como no tenemos la información de dónde están las viviendas o las familias que tienen problemas con el acceso a los alimentos, estamos pensando en este ejercicio de la materia, estamos suponiendo que las estamos localizando con esta variable, con la variable BPHN DEAED, que representa viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica, agua entubada ni drenaje. Pero también lo podemos imaginar con otro conjunto de variables. Por ejemplo, es un ejemplo, un momento, acá está, población sin afiliación a servicios de salud, que se llama PSINDER, ¿sí? Ok, pero todavía no termino, me falta la parte norte de la ciudad, acá está. Voy a exportar, apagar la georreferencia, si no va a estar muy pesada la imagen. Le voy a llamar localidades Córdoba, Córdoba 4, listo. Ahora supongamos que la variable que quiero representar aquí no es la anterior, sino va a ser pcinder. Pues simplemente lo que voy a hacer es doble clic. Y aquí voy a buscar pcinder, población sin, acá está, población sin derechos, clasificar, aplicar y espero. Listo, ya quedó. Cuando hablamos de población sin derechos de salud, pues sí estamos hablando de características distintas. Noten que aquí está más fuerte esta zona, ¿sí? Noten que está más tenue algunas localidades o colonias como Colonia Vicente, Villarrica, etc. Pero paradójicamente algo que no me esperaba es que en la localidad de La Luz, Francisco y Madero, San Román está acá, La Luz, Francisco y Madero está por acá, el Pueblito y Crucero Nacional y Colorines y Fredepo sean las zonas que mayor representan población sin servicios de salud. Esta imagen me es útil, ¿sí? Y a continuación voy a exportar también esta imagen. Apago la georreferencia, guardar. A este le voy a llamar sin derechos. No se llama sin derechos. Se llama sin afiliación. Afiliación. Ok. Solamente por representar alguno. Acto seguido, para terminar este video tutorial, que hemos reunido todos los elementos donde se distribuye la población afectada, no tenemos la información del INEGI que encontramos, sí tenemos los valores exactos, pero estamos imaginando que encontramos esa información. Yo me voy a ubicar en la carpetita y los archivos que he generado. Tengo suficientes imágenes que puedo agregar. Voy a empezar con, por ejemplo, esta, ¿sí? Obviamente habrá que agregar una descripción y lo que voy a hacer es transportar la imagen y la voy a colocar aquí. Claro, ustedes pueden agregar otros elementos que la hagan visualmente atractiva, ¿no? Aquí pueden decir que se encuentra en la parte norte, esta más bien fue en la parte sur de la ciudad, ¿no?
explicar esos elementos. Otra imagen que puedo agregar, esta está en el este de la ciudad. Bueno, la experiencia ya me ha indicado la posibilidad de ubicarme en el mapa, ¿no? Esta se encuentra al este de la ciudad y colinda, esto sé que es ¿cómo llamarlo? Se me olvidó, la central camionera y claro, puedo agregar la información de las localidades. Por ejemplo, voy a agregar esta imagen, me parece importante, ¿sí? Listo, ok. Esta es muy importante porque representa todo el municipio, nos da un contexto. Mientras más oscuro están las localidades, significa que mayor datos encontramos. Obviamente aquí hay que escribir, ¿no? De qué se trata, qué se encontró, qué vimos, ¿no? Vamos a agregar otra. Voy a agregar otra acá abajo. Muy bien. Y formato, imagen, etcétera, ¿no? Ok. Bueno, pues entonces hemos hecho un video tutorial que reúne todos los elementos solicitados hasta el momento. Bueno, sí, hasta el momento, valga la redundancia. Estaríamos en el tenor de que hayan trabajado otras cosas particularmente. Voy a recapitular. Estos dos apartados implican que hagan una revisión, una googleada rápida acerca del problema del hambre a nivel mundial, del problema del hambre a nivel nacional. Obviamente que escriban, ¿sí?, qué encontraron, ¿no?, en un resumen sintético. Luego estamos con el problema del hambre del municipio, en este caso es Córdoba, ¿sí? Y las principales problemáticas, aquí estamos hablando de las gráficas, de las variables que ya habíamos platicado. Si tienen problema para realizar este punto de principales problemáticas del municipio, ya lo hemos explicado, ya hay un video, pero de todos modos se los comparto. Están los paquetes de información que compartí, en este caso se llama paquete de datos. Y acá está íter y manzana recodificado, abren el archivo y filtran el municipio que les toca, específicamente es este documento, ¿sí? Aquí filtran el nombre del municipio que les corresponde, específicamente, y ya tienen información que se puede ir copiando, pegando aquí en este apartado, ¿sí?, y describiendo los valores más importantes, ¿no? ¿Por qué son problemáticas? Porque, por ejemplo, la población sin afiliación a servicios de salud, eso es un problema, ¿no? Hay que identificar dónde está esa población, ¿no? ¿Cuáles son? Voy a hacer ese ejercicio rápidamente, es un ejemplo. Esto ya lo vimos en clase, pero de todos modos voy a apoyar con retroalimentación. Supongamos que quiero saber, acá está, no, eso no es. Acá está. Población sin servicios, sin afiliación a servicios de salud. Voy a copiar a control C, control V, la voy a pegar más o menos aquí. Y también voy a copiar esto, ¿no?, el nombre de la localidad para saber, estoy ahorita en Manzana, ¿sí? Lo voy a pegar acá y nos da información. Claro, la más rica desde mi punto de vista es ResLog, que son resultados de localidad. También aquí es el mismo proceso. Voy a apagar y solamente prender Córdoba, que es con el municipio que estoy trabajando. Noten que es muy rápido hacer esta información. Entonces voy a seleccionar esta, control C, va a abrir una nueva hoja, control V. Ahora voy a buscar la variable que quiero representar como problemática. Aquí la problemática está muy clara. Por ejemplo, población con discapacidad, población con limitación, selecciono esta también. Población de 15 años y más analfabeta, ¿sí? Población de 12 años y más, no, esa está bien, desocupada y sin afiliación. Control C y control V. Claro, aquí estoy pegando todo de un solo golpe, depende de las características de su equipo.
Acto seguido, selecciono fila 3, vista, inmovilizar paneles, ya no se mueven. Y por ejemplo, aquí también datos, filtro, ¿sí? Aquí aparece el total del municipio, aquí aparece la localidad Córdoba, que es el área urbana, por eso tiene un valor muy alto, porque es un espacio geográfico grande. ¿Cuál espacio geográfico está hablando, profe? Estoy hablando de esta cosa enorme, ¿sí? Pero le llaman localidad Córdoba porque es técnicamente la cabecera, pues, ¿no? Bueno, y acá aparecen demás valores. Supongamos que quiero saber el top 10 de localidades sin afiliación a los servicios de salud. Simplemente le digo ordena del mayor al menor. Y ahora sabemos que el top 10 se encuentra aquí. 1, 2, 3, 4, 5, ahí está. Y simplemente yo puedo seleccionar información, ¿no? Por ejemplo, hasta acá, control C, voy a usar otra hojita, control V para diseñar una tabla bien hechecita, ¿sí? Aquí puedo seleccionar estos valores. Creo que no copié todo. Nombre de localidad, no. Hasta acá, porque quiero top 10. Listo, ahora sí. Y esto simplemente lo traslado al apartado principales problemáticas, control V, ya está. Y ya puedo explicar, ¿no?, que en general una de las principales problemáticas del municipio de Córdoba se encuentra en la población sin afiliación a servicios de salud. Según datos del censo 2020 del INEGI y que fueron presentados en enero de 2021, se trata en primer lugar de la localidad urbana o centro, perdón, o área urbana de Córdoba con, acá está, 45.997 casos. Le sigue, vamos a ver, el pueblito, la localidad denominada El Pueblito o Crucero Nacional, con un total de 3.186 casos. En este tenor le sigue la Luz Francisco Madero, que incluye el área de San Román, es una colonia, por cierto, es un área de interés social, con 3.162 casos o registros. Noten que nada más estoy escribiendo los primeros tres, pero la tabla por sí sola, y así sucesivamente. Voy a terminar otro caso. Por ejemplo, quiero hablar de el analfabetismo. También le voy a decir de mayor a menor. Noten que cambió la posición, ¿sí? Voy a utilizar hasta acá, control C. Utilizo la misma hoja, control V, o desactivé el copiado, control V, apago las variables que no necesito, en este caso las voy a eliminar, y listo, ya puedo utilizar esta tablita, ¿sí? Entonces pego esta hoja y hago el mismo procedimiento, comienzo a describir los primeros lugares, pero en este caso observo que cuando se habla de analfabetismo,
en Córdoba, la localidad denominada El Pueblito, que incluye el crucero nacional, se encuentra en el segundo lugar a nivel de localidades en el municipio, con 377 registros. Pero noten que en algunos casos coincide la colonia, aquí voy a ponerlo así, en este caso el pueblito, lo voy a poner de color amarillo para explicar lo que quiero entender sobre características en común, ¿sí? Y acá es el pueblito crucero nacional, ¿no? Coincide, ¿sí? Coincide que es la misma localidad, pero la localidad que le sigue se llama La Luz Francisco y Madero, y aquí cambió. Ya no es La Luz Francisco y Madero, sino es Colorines. El pueblito, aparentemente con la revisión de dos variables, es una tendencia y tiene más sentido porque esta manzana pertenece al pueblito. Yo conozco el municipio de Córdoba, ¿sí? Y miren, acá también, acá se localiza. Por eso es que cuando vamos a revisar los datos estadísticos y los comparamos con los cartográficos, vamos a encontrar este hallazgo. Hay coincidencia en la información. Por lo tanto, es muy probable que el dato que encontramos de 207 viviendas se localice específicamente en estas áreas donde coincide. Bueno, pues así entonces seguir con otras variables, ¿sí? Y mientras, pues ya empezamos a llenar el problema del hambre, ¿no? Acuérdense que esto requiere una googleada. Esto ya son las tablas o graficaciones. Pueden usar cualquiera de las dos, pero es muy importante encontrar las características. Cuando hablamos de distribución de pobreza del municipio, estamos hablando de este archivo que se llama marginación localidades, marginación INEGI. Lo voy a abrir. Y el mismo procedimiento, voy a filtrar el municipio que me toca. Aquí están todos los 212. Voy a filtrar Córdoba y acá están las localidades, pero me interesa el índice de marginación. Voy a poner mayor, no, mejor menor. Acá está. Entonces me interesan los grados de marginación alto y muy alto. También medio. Los bajos no son tan importantes. Voy a seleccionar esta tabla, pero más bien hasta acá. Ahí está. Hemos seleccionado la categoría medio, alto y muy alto. Control C. Y bueno, pues estoy robándome varios pasos de un solo golpe, pero así es como la vamos a realizar. Ok, me pasé. Clic secundario. Ajustar a la ventana. Es demasiado. Control Z, Control Z. Mejor lo voy a pegar en otra hoja. Control U. Y pegar como valores. Acá está población total. No me interesan estas en este momento. Voy a eliminar esto. Y lo dejé solamente con grado de marginación y nombre de localidad, población. Y con esto es suficiente. Ahora sí, voy a pegar la información en el apartado de distribución de la pobreza. Control V, miren qué detallazo, ahora se ve mucho mejor la información. Le puedo cambiar el diseño de la tabla, alguno que parezca bonito, ustedes buscan, ¿no? Pero tengo en orden la información. Sabemos que según el índice de marginación, en la localidad de San Buenaventura, San Matías, Colonia Vicente, San Aparicio Buenavista, Colonias Agrícolas Santa María, ¿sí? Las que representan características de alto y muy alto grado de marginación social. Por lo tanto,
según los indicadores. ¿Cómo se construye el índice de marginación? Es una fórmula que incluye estas variables: el porcentaje de la población analfabeta, sin educación básica, de las viviendas sin drenaje, sin electricidad, sin agua, con piso de tierra, sin refrigerador o con algún nivel de hacinamiento. Esta fórmula integra estos valores y al final se constituye el grado de marginación, ¿no? Lo cual nos da características, ¿no? No habla directamente de la pobreza, pero habla de la marginación y es bastante útil. Entonces, ya de un solo golpe tenemos esta información y seguramente la probabilidad de que encontremos población con problemas de hambre en estas localidades es muy alta. Yo recomendaría entonces buscarlas en nuestro sistema de información geográfica, ¿sí? Por ejemplo, miren, Colonia Vicente, acá está, Colonia Vicente, ya la localicé, ¿sí? Puedo buscar otras, San Buenaventura, eso no sé dónde está, pero ¿cómo la puedo, Buenavista, cómo la puedo buscar? Como ya la tenemos identificada como ITER, abrir tabla de datos, pues esperando que abra, y aquí por el nombre puedo buscar su ubicación. Les paso un tip del sistema de datos, es que si ustedes cogen una fila y le dan doble clic, tenemos, no lo hizo. Acá está. Acercar el mapa a las filas seleccionadas. Por ejemplo, yo quiero ver al Porvenir. Voy a escoger la fila al Porvenir, le doy clic a la lupa y ya me llevó al polígono donde se encuentra exactamente la localidad en este caso, o el dato que quiero observar, ¿no? Y puedo trasladar esa información como exportar imagen, ¿no? Bueno, entonces ya explicamos esto, habría que desarrollar una breve descripción aquí. Diseño, vamos a hablar ahora del siguiente capítulo, que es diagnóstico local del hambre. El diseño del instrumento de recolección, habíamos hablado que ustedes diseñaran una encuesta, que justificaran el muestreo, para eso tienen también la cartografía, podían imaginar de alguna forma con el número de manzanas a dónde comenzar la investigación. Obviamente yo recomendaba que se justificara no en todo el municipio, sino en aquellas manzanas que presentaran ciertas características de qué cosa, pues de los problemas. Acá están, acá tenemos los problemas. Entonces ahí se debió haber hecho el muestreo y la justificación de a dónde mandar el personal de campo. No tenía caso enviarlos al centro, tenía caso enviarlos solamente en manzanas específicas. Claro, se repite, ¿no? Ahí coincide. Entonces esto ya está. La estrategia de recolección de campo, quiero una descripción, ¿sí? Rápida, sencillita, de un párrafo, de unos 10 renglones a lo mejor, de si pensaban hacer el muestreo con, por ejemplo, 3 manzanas, perdón, 3 encuestas por manzana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo resolvían ese detalle, ¿no? Bueno, ahí échenle un poco de imaginación, pero lo que sí es más importante es el siguiente capítulo: principales resultados de campo. Estamos imaginando que fueron a campo y que obtuvieron información. Nos saltamos eso por medio de la información que les presenté del censo, del cuestionario ampliado del censo 2020. Hay preguntas específicas que recogió el personal del INEGI y que responden inmediatamente si se quedaron sin hambre. También hablan de la variedad de los alimentos, de la condición del desayuno, comida, cena, etcétera, 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 ¿no? De las cuales yo recomendé específicamente que recodificaran hasta obtener una serie de grafiquitas, ¿no? Acá tenemos un acceso a los alimentos, y que de alguna forma se imaginen, porque no tenemos la certeza, esa información del INEGI no está disponible, pero sí podemos imaginar en dónde está la población afectada. Yo creo, desde mi punto de vista, que esta información del grado de marginación social
que tenemos aquí por cada uno de los municipios, sobre todo las categorías medio, alto y sobre todo la muy alta, ahí vamos a encontrar población seguramente que tiene problemas de acceso a los alimentos, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Qué se haría en dado caso? Bueno, yo recomendaría definitivamente abrir el sistema de datos ITER, ¿no? Y definitivamente abrir la tabla y buscar las localidades que según esta información. Voy a hacer el ejercicio rápido. En este caso voy a ocupar solamente tres: San Buenaventura, San Matías y Vicente. ¿Por qué estas? Porque contienen el grado de marginación muy alto respecto a todo el municipio. Entonces, en nuestro sistema de información geográfico, vamos a abrir tabla de datos y atributos. Pongan mucha atención en este procedimiento. Ya es un curso muy avanzado, pero muy útil. Voy a ordenarlo en orden alfabético para que sea más fácil mi búsqueda. Regreso a la hoja. Necesito San Buenaventura. Lo voy a buscar. San Felipe. No lo encuentro. Parece que no está. Eso también es posible. Son dos fuentes de información distinta. Una la del INEGI y la otra es, en este caso, la información de la CONAPO. Son fuentes de información distinta. Tenía la esperanza de que coincidieran. No coincidieron, ¿no? No encontramos esa ubicación, pero sí encuentro San Matías. Acá está San Matías. La voy a seleccionar. También encuentro Colonia Vicente. Acá está. Colonia Vicente. Voy a imprimir la tecla Control, no Shift. Aquí nos dice que llevo dos objetos seleccionados bien. ¿Sí? Colonia. Estoy tratando de encontrar San Buenaventura. Estaba casi seguro de que la iba a encontrar, pero aparentemente no está. Entonces, aquí hay que tener como mucho cuidado con lo que vamos a representar. San Aparicio, Buenavista, San Felipe, San Pedro, Santa Elena, pues no está. Entonces, noten que aquí tengo ya esa información. Le voy a dar, perdón, aquí me equivoqué. Es uno por uno. Voy a escoger primero, aquí me equivoqué. Entonces voy a limpiar. Sí, pero no encuentro. Seleccionar todo. Ok, cerrar. Y nuevamente abrir tabla de datos. Siguen los dos objetos seleccionados. No recuerdo el comando para evitar esa selección. Desplazar, mover, seleccionar. No es esta. Y ya se palmó mi equipo. Ok, aquí me equivoqué. Eso no se debe hacer. Ok, vamos a esperar. Miren, acá tengo San Matías. Creo que era más fácil buscarlo directamente, ¿no? Aquí tenemos la ubicación de San Matías. Las dos acá están, San Matías y Colonia Vicente. Son esas localidades. Yo exportaría esta imagen, ¿sí? Esta imagen. Me hubiera gustado separarlas, pero se volvió complicado. Seguramente ustedes no van a tener tanto problema porque mi municipio sí tiene muchas localidades y manzanas, pero aquí ya tenemos esta agrupación. Sabemos que según datos de la CONAPO es San Buenaventura, San Matías y Colonia Vicente. También, si nos ponemos más estrictos, podríamos escoger estos, que incluso sería algo bastante recomendable, ¿sí? Voy a hacer nuevamente el intento porque quiero representar a la clase este elemento. Ok. Y esto no es lo que necesito.
Aquí ya tuve algunos problemas. Ok, ahí no es. Quiero que salga de esa selección. Ok, está haciendo otra cosa. Voy a cerrar. Se pasmó mi equipo. Voy a cerrarlo. Lo más recomendable en estos casos, recuerden que estamos usando un software libre. Esto es normal. Es normal que suceda esto. Voy a cerrar. Le voy a decir que no guarde las modificaciones. Voy a añadir otra vez rápidamente las capas. Sabemos que están en Córdoba. Sabemos que son los archivos que van a decir ITER, el nombre de su municipio, y ISHP. Se ve distinto en mi computadora, pero yo estoy seguro que son esos. Miren, .shp. Voy a agregar ITER Córdoba. Creo que era ITER Córdoba. Sí, definitivamente. Añadir. Cerrar. Ok. Ahí está. Ahora tiene mejor sentido. Y ahora sí, voy a abrir la tabla de datos. Sigue generándome. No. Ok. Eso no hay que hacerlo. Estoy teniendo problemas con la versión. Mucho cuidado. No. Estos son los campos. Pero no quiero eso. Definitivamente no. Me he perdido. Bueno. Pero podemos ubicar las localidades. Lo que sí puedo hacer en términos de terminar esta sesión es agregar las etiquetas, por ejemplo, single labels. Voy a ponerlo a 11 puntos, aplicar, que se vea el nombre de las localidades. Ahí está, esto sí quedó. Algo está pasando con mi equipo. Ok, entonces tenemos aquí San Matías, Los Mangos, Colonia Vicente, se ven, están claros. Podría buscar también la impresión de pantalla o el dibujo de otras colonias. Ahorita voy a utilizar esta y esta, ¿sí? Y acto seguido, importar, exportar mapa, agregar información, guardar. Lo voy a poner como 01 localidades con hambre. Sabemos que se trata de Colonia Vicente y San Matías porque su grado de marginación es muy alto. No encontré San Buenaventura, ¿sí? Vamos a buscar estas también. Vamos a ver si las localizamos, ¿sí? Generalmente van a estar hacia arriba. Miren, Colonia Agrícola Santa María, Francisco y Madero está hacia el sur. Morelos 2, esa nunca la había escuchado antes. Miguel Aguilar está por acá, ¿sí? A ver si hay dibujo. Berlín, Porvenir. Acá está, Miguel Aguilar. Bueno, pero se debe a también que conozco el municipio y exportar las imágenes de esas localidades donde se encuentran grados de marginación alto y muy alto, nos van a dar una perspectiva para llenar el apartado específicamente de dónde se distribuye la población afectada. Aquí, por ejemplo, voy a cerrar este video agregando la información que encontré del apartado de datos. Acá está, 01 localidades con hambre. Voy a poner aquí y aquí haré la descripción, ¿sí? Se trata de las localidades. Estamos suponiendo que ahí las encontramos. Insisto, no fuimos a campo. Sí sabemos por parte del INEGI, a partir de la encuesta del cuestionario ampliado, sí sabemos cuántas viviendas se localizaron donde hay problemas de acceso a los alimentos y otras variables, pero no nos da la información el INEGI de dónde están. Ok, pero vamos a suponer para esta práctica, este ejercicio, que son las localidades, acá está,
con grado de marginación alto y muy alto, las que representan, según lo que estamos imaginando, es un supuesto, las localidades donde hay viviendas con problemas de hambre, ¿no? Esto es muy útil porque también aquí ya tenemos la información de cuánta población, pero entonces vamos a imaginar que ahí se localizaron las localidades donde existen viviendas, donde la población pasó hambre, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que falta? Aquí hablar de características en común. Este apartado fue pensado en la lógica de que a partir de estos elementos, acá están. Noten que aquí, por ejemplo, acá está. El pueblito, crucero nacional, se encuentra después de la cabecera Córdoba o localidad centro urbana. El pueblito coincide, por ejemplo, en dos variables como segundo lugar: población sin afiliación a servicios de salud, población de 15 años y más analfabeta. Eso es una característica en común. Entonces aquí tendríamos que hablar, ¿sí? ¿Dónde está? Acá está. Características en común, ¿no? De que dónde están las localidades o colonias que tienen características en común. Entonces podríamos decir en este caso que es la localidad del pueblito, aquella que concentra el segundo lugar municipal, donde sí, da bla bla bla, coincide con la variable tal y al mismo tiempo coincide con la variable tal y posiblemente con otro sistema de variables. Puede ser que también otras similitudes se localicen en estas localidades, lo cual ya nos da un hallazgo más amplio, una visión más general de los problemas, pero eso dependerá de cada quien, ¿no? Una radiografía social del hambre, aquí esto lo vamos a trabajar ya de forma muy específica en la sesión 6. Yo les voy a mostrar cómo podemos hacer eso, pero va a requerir de características especiales en naturaleza, o más bien con la naturaleza de la información que cada uno haya desarrollado. Inténtenlo, como podrán observar, la información está disponible. Lo que hay que hacer es practicar como tal valores, ¿no? Por supuesto, vayan pensando en algunas propuestas del tratamiento en términos de erradicar el hambre. Busquen algunos proyectos, promociones, ideas, sobre todo los del Programa de las Naciones Unidas en la Agenda 2030, el objetivo número 2, y que probablemente sirvan como una presentación, ¿no? Ok, entonces en resumen, esto no lo van a hacer, no aún, lo vamos a trabajar en la sesión número 6, en la medida de lo posible. La radiografía podríamos tomar como tal una tabla o diseñar específicamente un sistema de datos a partir de cartografía, pero mientras pueden ir trabajando hasta acá, hasta estos elementos, ¿no? Si vayan pensando en una propuesta de tratamiento que han pensado que se puede solucionar, porque ahora ya sabemos, al menos en mi municipio, que certeramente son 207 viviendas las que tienen problemáticas distintas. Vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos en la sesión 6 el 8 de enero, pero del 2022.